Mano a Mano. Y tras un sorteo realizado hoy en la Cámara de Diputados, se resolvió que 2 parlamentarios UDI, 2 de RN y una parlamentaria de Revolución Democrática integraran la comisión que va a ver la acusación constitucional y evacuar un informe respecto a la situación de la ministra Cubillos. Queremos tratar este y otros temas. Nos acompaña el presidente del PPD, ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Encantado. Hay varios temas para conversar, pero primero me gustaría conocer su opinión respecto a lo que está pasando con la ministra de Educación, esta acusación constitucional, y en términos más generales, ¿qué le parece esta herramienta, cómo se está utilizando lo de la acusación constitucional, considerando que ya en el pasado hay 2 ministros de Educación que fueron destituidos, de distinto color político? Bueno, yo creo que ese contexto es muy importante para entender esta acusación constitucional. En primer lugar, ¿quiénes son acusados principalmente? Ministros. ¿Por qué? Porque hay una suerte de planteamiento que hay un desequilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo. Por eso que son los ministros los acusados, evidentemente. ¿Quiénes han sido acusados? Principalmente, de manera mayoritaria, los ministros de los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría. Tanto es así que Germán Correa, ministro de Transportes, que fue el primero en ser acusado constitucionalmente, poco menos que no conocía su escritorio como ministro y ya lo estaban acusando constitucionalmente. Y luego han habido acusaciones francamente muy faltas de sustento y eminentemente políticas y casi electoralistas. Recuerdo solo una. La acusación constitucional contra el entonces exministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar. Había sido ministro de Obras Públicas, pero fue acusado constitucionalmente. ¿Para qué? En el momento en que él era candidato presidencial, para impedir o buscar impedir que fuese candidato presidencial. De modo que ese es el contexto en que se han dado estas acusaciones constitucionales. ¿Cuál es la naturaleza de la acusación constitucional? Algunos juristas dicen que es eminentemente política para discernir si el ministro o la ministra ha estado a la altura del cargo y para también equilibrar las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo en un sistema eminentemente presidencialista como el nuestro. Hay otros que dicen que es más bien jurídico-política y que tiene que ver entonces con eventuales delitos, infracciones o abusos de poder. Ese es el contexto. Ahora, debiera ser un último recurso, última ratio, dicen los juristas. Y en este caso, bueno, serán los parlamentarios quienes tendrán que decidir. Hay algunas acusaciones... ¿Usted cree que se utiliza o se está utilizando más bien desde la perspectiva política? Bueno, yo creo que hay elementos fundados para hacer la acusación. Ahora, que se apruebe o rechace depende de lo que opinen los parlamentarios individuales leyendo la acusación constitucional en detalle. Hay muchas acusaciones que no han llegado a tener éxito, ya sea en la Cámara de Diputados o bien en el Senado. Y a veces gobierno y oposición se han dividido. Sí. De modo que verán cada parlamentario en los méritos esta acusación. Ahora, pero ¿por qué esta acusación tiene sustento? ¿Por qué esta sí por parte de la oposición? Considerando el análisis que usted hace, aquí no hubo una interpelación, no hubo un paso previo para llegar a una eventual destitución de la ministra Marcela Cubillos. Han habido otras acusaciones constitucionales en el pasado que tampoco han tenido interpelación o alguno de los pasos que usted menciona. En este caso creo que hay fundamentos en los 5 capítulos que se han colocado en la acusación constitucional en términos de no ejercer mandatos de la ley que estaban muy claros en la utilización incluso de los correos privados. Yo creo que hay varios elementos allí que merecen la consideración de la Cámara de Diputados y luego eventualmente el propio Senado. ¿Pero termina siendo una acusación más bien política, como usted señalaba? Bueno, lo que sucede es que los propios juristas, algunos de ellos, Recart, por ejemplo, opina que es eminentemente política una acusación constitucional.
y otros que piensan más bien que es jurídico-política, pero hay un elemento político evidentemente en toda acusación constitucional, eso es indudable, pero tiene que tener un fundamento de atropello a la Constitución, y eso tiene que evaluarlo cada uno de los parlamentarios. Claro, porque lo que ha dicho la propia ministra Cubillos es: yo desafío a que me digan qué ley no estoy cumpliendo. Bueno, justamente eso es lo que se debatirá en el Congreso, y creo que lo primero es la ley de admisión escolar. Eso es lo que se está discutiendo. Pero que ella dice: tengo una opinión, pero eso no quiere decir que no se esté implementando. Bueno, yo creo que todos tienen el derecho, y ciertamente la ministra tiene el derecho a su opinión, pero no tiene el derecho a no cumplir la ley. Pero no se ha cumplido, Heraldo, porque se está debatiendo. Sí, porque por ejemplo, lo que es el sistema de admisión escolar, que está a días de terminar en la región metropolitana, veía datos, falta solamente el 8% del universo de personas que tienen que estar dentro de este sistema. O sea, por los números, al parecer, se está cumpliendo. También con el plan piloto que se llevó en regiones extremas, tuvo buenos resultados. Aquí, dentro de la acusación, en este punto en particular, se acusa desinformación, de alguna manera desidia por parte de aplicar la ley, pero al parecer los números van a mostrar lo contrario. Y desinformación incluyendo el que se haya dicho que no se permitían las entrevistas, cuando ese no es el caso. Pero creo que la información respecto a cómo ha funcionado el sistema justamente va en el sentido contrario de la argumentación de la ministra. Es decir, el sistema que se aprobó por ley y que ella debía cumplir estaba funcionando. Es decir, en las regiones alrededor del 60% de los apoderados consiguió la primera opción para sus hijas o hijos. Y alguna de las opciones preferenciales, en casi un 80%. Es decir, el sistema ha funcionado. Y ese pero sistema se ha aplicado bien entonces. Bueno, pero el sistema se quería cambiar por admisión justa, en vez de darle la oportunidad al sistema de funcionar. Ese es el punto. O sea, la ministra dice: pero bueno, presentamos ese proyecto, pero se rechazó. O sea, diciendo, está esa... Pero durante todo el proceso... ¿Se está juzgando ese tipo de iniciativas? Durante todo el proceso hubo medidas tomadas que iban exactamente en contra de lo establecido por la ley. Y había entonces mala información, omisiones, falta de ejecución, no se hicieron nombramientos en algunos de los servicios educacionales. Todo aquello entonces conforma el paquete de esta acusación constitucional. Ahora, esta acusación puede ayudar también a ordenar a la oposición, a trabajar en conjunto, por ejemplo, en el análisis que podría implicar esto. Yo no soy partidario de hacer una acusación constitucional para ordenar a la oposición. Creo que ese sería un mal camino. Creo que esta acusación constitucional tiene que evaluarse en sus méritos. Para ordenar a la oposición prefiero que tengamos acuerdos electorales respecto a las municipales que vienen por delante, y ahí hay conversaciones en ese sentido. Pero creo que sería un mal camino decir nos vamos a ordenar, nos vamos a unir porque acusamos a un ministro. Creo que sería un mal camino. No lo veo así. Creo que hay que ir por otro conducto, tener coincidencias en materias programáticas, en las ideas que se le ofrecen a la ciudadanía. Por ahí está, creo que, el reencuentro de la oposición, y no simplemente en una acusación constitucional que tiene que evaluarse en sus propios méritos. La lupa ha estado puesta de todas maneras en el trabajo legislativo, también pensando que el gobierno está analizando eventuales reformas reformas institucionales a distintos organismos, entre ellos el Congreso. Y durante esta semana también se supo por parte de la ministra vocera de Gobierno que el gobierno está buscando recurrir al Tribunal Constitucional, que también estaría siendo reformado en algún minuto. Ustedes, como Convergencia Progresista, llaman a la urgencia de esto. Recurrir al TC por 17 proyectos. No hay una dicotomía con respecto a reformar el Tribunal Constitucional, pero recurrir con cerca de 20 proyectos de ley que están siendo vistos en el Congreso. Bueno, es justamente porque se está anunciando que el gobierno iría al Tribunal Constitucional por estos 17 proyectos, además de el proyecto sobre la disminución de la jornada laboral a 40 horas, es que es necesario cambiar el Tribunal Constitucional, porque no puede ser que sea ya claramente una tercera Cámara Legislativa. Eso francamente no corresponde. A ningún juez del Tribunal Constitucional lo eligió la ciudadanía por la soberanía popular. A los congresistas sí. Y allí está
el depósito de la soberanía popular. Entonces, cuando el gobierno dice, bueno, porque hay algunos proyectos que nosotros los pusimos en nuestra propuesta presidencial y no se está dejando que el gobierno gobierne, bueno, pero resulta que la ciudadanía le dio efectivamente la presidencia al presidente Piñera, pero al mismo tiempo le dio la mayoría en el Congreso a la oposición. Ahora, la crítica que también se ha dado, perdón, en ese sentido es que, y por parte del gobierno, yo lo he escuchado también en otros gobiernos, que hay malos proyectos que terminan en el Tribunal Constitucional por ser proyectos malos, incompletos o que de frentón tienen problemas con la Constitución. Es decir, en la elaboración y en el trabajo prelegislativo hay un problema. O sea, más que el Tribunal Constitucional, desde el origen de la iniciativa, hay algo que faltó. Bueno, algo que pueden falló. haber algunos proyectos que en definitiva terminen en el Tribunal Constitucional porque el gobierno dice que están mal elaborados, pero hay otros que están muy bien elaborados y que simplemente el gobierno no desea que hubiesen sido aprobados y intenta revertirlos yendo al Tribunal Constitucional. Ahora, lo que yo hago es un llamado a que el gobierno haga la propuesta de reforma al Tribunal Constitucional que prometió. Nosotros nos reunimos como presidentes de partido, fuimos invitados por el ministro Chadwick, el ministro del Interior, a conversar sobre distintas materias de reforma institucional, algunas de las cuales requieren reforma constitucional, y le expresamos nuestros puntos de vista. Él después nos pidió si podíamos mandar algo por escrito, mandamos algo por escrito, y nosotros tenemos algunas propuestas bien específicas respecto al Tribunal Constitucional. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el poder remover a jueces del Tribunal Constitucional. ¿Quién lo podría remover? Bueno, eso es lo que se tiene que determinar. Porque unos dicen el Congreso, otros dicen el presidente. Pero eso es una materia de discusión. Luego, la designación de los jueces y la idoneidad, porque francamente hay algunos jueces que no tienen ninguna expertise en materia de derecho constitucional. Hay uno que salió directamente del Congreso, del Parlamento, a ser ministro del Tribunal Constitucional. Pero son los partidos los que los plantean. Bueno, pero está entonces el mecanismo de selección tiene que cambiar. Eso es lo que estamos argumentando. Entonces, ahí hay varias otras ideas que nosotros tenemos y que queremos discutir con ¿Y la facultad del Tribunal? Lo urgente es modificar el Tribunal Constitucional porque hoy día está careciendo de legitimidad y eso es malo para la institucionalidad. Pero esa legitimidad no solamente, Heraldo Muñoz, va por el tema de la designación o quienes la conforman, sino por las potestades, por las facultades que tiene el Tribunal Constitucional. Y uno pensaría que esa es la gran batalla que se tiene con respecto a cambiar esta instancia, ¿no? Así es, por cierto. Hay cuestiones de forma y cosas que son mucho más de fondo respecto al Tribunal Constitucional. Y esa es una materia que tenemos que discutir democráticamente entre el gobierno y la oposición y ojalá llegar a acuerdos. Entre otras cosas que necesitan cambiarse en la institucionalidad, porque nosotros estamos de acuerdo que hay que modernizar. Por ejemplo, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Nosotros estamos proponiendo que se modifique el artículo 65 de la Constitución, que tiene que ver con la posibilidad que los parlamentarios puedan modificar proyectos de exclusiva competencia del Ejecutivo, siempre y cuando no alteren el eje fundamental del proyecto y no impliquen gastos por parte del Estado. En ese punto es interesante detenerse también por lo que usted decía hace un rato respecto a que, claro, la ciudadanía eligió al presidente, pero también le dio mayoría a la oposición en el Parlamento. Lo digo recogiendo lo que plantea la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Ella dice, estas cosas son graves. Aquí estamos en un régimen presidencial. No puede gobernar el Parlamento y el gobierno al mismo tiempo. Esto a raíz, por ejemplo, de lo que está pasando con el matrimonio igualitario, que se coloca en tabla ahí por el senador Arboe, y otro tipo de situaciones en la que considera que, por así decirlo, está actuando con más autonomía el Parlamento. Proyecto 40 horas también. Bueno, pero por otra parte, el Ejecutivo y el Parlamento son colegisladores. Y no se puede simplemente ignorar las facultades que le competen al Congreso, como por ejemplo el determinar la tabla de las comisiones. O sea, no se puede llegar y decir, entonces, esa parte simplemente no la considero y solo considero las urgencias. No, y particularmente para un tema que tiene que ver con un acuerdo de Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue una solución amistosa, como se denomina, cuando hay acuerdos con un demandante, en este caso Chile, el Estado de Chile fue el demandado, y llegamos a un acuerdo... De hecho, usted le tocó cuando fue canciller. Igualitario.
Cuando era canciller justamente le tocó ese acuerdo con la Corte Interamericana. Conozco bien el tema. Habíamos sido demandados, entonces se llegó a una negociación y a una solución amistosa de introducir un proyecto de ley y promover el proyecto de ley para que ojalá tengamos esa resolución por parte del Congreso. ¿Usted considera que se está atentando o desconociendo ese acuerdo cuando se cambia este concepto en el Plan Nacional de Derechos Humanos de promover, a monitorear el matrimonio igualitario por parte del Estado? Bueno, yo lo que entiendo de lo que fue nuestra negociación era que no era simplemente tomar un proyecto y colocarlo como en un buzón en el Congreso. Francamente, eso habría ido en contra del fundamento esencial del acuerdo. No, era ponerlo en tabla, presentarlo y hacer todos los esfuerzos porque se aprobara. Claro, un gobierno no tiene, estoy pensando en el gobierno pasado, no podía asegurar todos los votos, pero sí el impulso a ese proyecto, no simplemente presentarlo como si fuese un buzón el Congreso y desentenderse de allí en adelante. Bien, Geraldo Muñoz, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hasta luego.